Buenas noches. Estamos aquí una vez más, un estudio más, con ustedes. Y vamos a estudiar Mateo 13, capítulo 1 al 23. Mateo capítulo 13, versículo del 1 al 23. Y le pusimos como título a este estudio, se llama ¿Eres tierra fértil? Porque vamos a ver que en esta parábola la parábola la conocemos como la parábola del sembrador, que hay diferentes tipos de corazón, ¿no? Ahorita lo vamos a ir viendo más a detalle, pero pues me gustaría darle una lectura a todo el pasaje, que son 23 versículos, para que podamos saber el contexto y sepamos de qué estamos hablando, ¿va? Entonces, Mateo 13, versículo 1 al 23, dice: Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60, y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿Por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: Porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque al cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que él tiene le será quitado. Por eso les habló por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: De oídas oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y la arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye, entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Yay. Así que es un poquito largo el pasaje, pero pues es que todo está ligado, no podíamos partirlo. O sí podíamos, pero Se puede, pero de una vez todo. ¿Cómo va? Para avanzar. Sí, porque apenas nos Mateo 13. Ya llevamos todo el manches. año. Todo el año. Llevamos todo Mateo, todo un año. Pero está bien porque hemos aprendido mucho. Es bueno. Y tuvimos altibajos porque nos costó trabajo como acoplar este horario, ¿no? Y Sí, poder agarrar un horario. Agarrar un horario y no fallar. Así que creo que vamos bien. Y es que Vamos bien. precisamente vamos a comenzar en esa parte cuando Jesús va a la playa, que no va ya no está en la sinagoga, no está En una casa. en una casa, sino que está en un lugar público, ¿no? Entonces, yo quisiera comenzar con esta parte de cómo podemos ver a Jesús aquí, y que muchas veces a nosotros nos cuesta trabajo el hablar el evangelio en otros lugares fuera de nuestra casa o fuera de nuestra iglesia, ¿no? Y Jesús primero nos comienza a enseñar esto, ¿no? De hablar el evangelio es
puede ser exactamente en la playa, puede ser en la calle, puede ser en cualquier lugar, sin tener temor, a pesar de que mucha gente, porque yo creo que sí se levantaron personas de cómo va a enseñar ahí en la playa, ¿no? ¿Cómo Jesús va a enseñar? O sea, lo más seguro es que los maestros de la sinagoga se hayan levantado o hayan pensado o hayan dicho entre sí, ¿cómo va a enseñar ahí, no? Pero vemos aquí a un Jesús que cambia el lugar de donde se predicaba el evangelio, de donde se predicaba acerca de Dios, En la sinagoga, del- ¿no? a un lugar público, ¿no? Sí, aunque sí enseñaba también en las Sí, sinagogas, ¿no? pero cambia aquí hoy. Ajá, así es. Ay, joca. Y dice aquí que, bueno, lo que estabas diciendo justo que en esta parte dicen que era como en la orilla de este mar de Galilea, que en forma de U, que tenía como buen eco, que alcanzaba hasta 90 metros que de... sí, que lo podían escuchar. Y lo podían escuchar toda esa multitud que lo estaba siguiendo. Era Se subió a mucha una gente, barca, ¿no? y era algo súper común en Jesús. Bueno, ya lo hemos en otros pasajes análogos, se sube a la barca de Simón Pedro, justo porque había mucha gente, porque lo empujaba y lo agolpaba. Entonces se subió a una barca y se sentó. Y eso de sentarse, nada más como dato curioso, dicen que los maestros acostumbraban a sentarse para poder enseñar, ¿no? Ajá. Ajá, bueno, a eso que dices, yo me acuerdo mucho, pues en mi juventud, que cuando íbamos íbamos en el camión y había un hermano que se levantaba y empezaba a predicar el evangelio, ¿no? A dar el plan de salvación. A lo que decía Ever también, ¿no? O sea que debemos utilizar, pues cualquiera, él vio ahí la barca, ¿no? Porque dice que estaba a la orilla del mar. Sí, y estaban recogiendo. Estaba sentado en la estaban orilla. limpiando los pescadores. Entonces dijo, no, pues ahí está, Pues, ahí está la barca y pues ahora voy a utilizar eso. Y pues es utilizar también lo que, pues en el área en donde estemos, ¿no? En el área donde estemos, pues utilizar también para predicar el evangelio, porque al final aquí habla del sembrador. En este momento Jesús era el sembrador, pero ahorita ¿quién es el sembrador? Somos nosotros, ¿verdad? Somos nosotros los que sembramos. Entonces utilizar cualquier cosa y cualquier lugar tenemos que sembrar la palabra. Sí, así es. Algo que, bueno, me gustaría continuar es que Jesús enseñaba por parábolas. Y las parábolas, son como ejemplos o comparaciones para esconder los misterios de los sabios. ¿Quiénes eran los sabios? Los fariseos, los escribas, los saduceos, todos estos grupos que entendían la ley y la habían estudiado, entendían las profecías, sabían de quién era que Jesús a sí mismo se reconocía, y entonces para esconder estos misterios hablaba en parábolas. De hecho, más adelante los discípulos les preguntan, ¿por qué hablas en parábolas, Jesús? Justo para esconder esta sabiduría que solo es dada a los hijos, ¿no? O a los que son discípulos. Porque una cosa es creer en Jesús, otra cosa es verlo, y otra cosa muy diferente es seguirlo. Una vez que crees en él, que lo ves, seguirlo, pues ya es otra historia, ¿no? Que justo es lo que vamos a ver a través de esta parábola, que dice que los que seguimos, los que somos buena tierra, que decidimos seguir a Jesús, pues entonces tenemos que dar fruto, buenos frutos. Y que de hecho, bueno, ahí que dices de que para esconderle a los intelectuales, yo diría, ¿no? No sabios, eran intelectuales, conocían muchas cosas, pero como para... Ay, se me fue la idea. Que Jesús hablaba en parábolas. De que Jesús hablaba en parábolas y pues si eran sabios, pues era algo tan sencillo, ¿no? Porque él usaba cosas comunes y como que si eran, como dice, si eran sabios y entendidos, pues tenían que haber pues entendido todas esas cosas tan simples como las daba Jesús, pero ahí vemos que pues no eran sabios, ¿no? Porque era tan simple, tan sencillo que lo entendieran y no lo entendían. Y es que caen en una parte como cuadrada de entender la palabra de Dios. También. Y creo que también mi pensamiento es que igual Jesús explicaba en parábola para que toda la gente que no fuera ni estudiada, que no fuera, tuviera una educación como tal, entendiera también la palabra de Dios, o sea, ejemplificaba la palabra de Dios a través de esa parábola,
diciendo una idea principal, ¿no? Porque el objetivo de la parábola es dar la idea principal de lo que del mensaje, ¿no? O sea, si haces esto te va a pasar esto, pero a través de la vida diaria, ¿no? De un diario, de una actividad que a lo mejor se hacía en ese momento o que era muy común, ¿no? Y se encontraba ahí. Y también la idea que también tenía de decir de eso, pues les hablaba con parábolas a todos, pero en la intimidad les daba la interpretación. Les hacía conocer el misterio, ¿no? El misterio que había, o como acababa de decir, la verdad que estaba oculta, ¿no? Él se los hacía saber a sus discípulos en lo íntimo. Y entonces aquí yo me ponía a pensar, ¿no? En dónde nos hace entender sabiduría y comprender la sabiduría. Entender a Dios, o lo que Dios tiene para nosotros, o lo que Dios quiere. En lo íntimo. En lo íntimo, ¿verdad? Sí, justo lo diría Zacarías, son solo los que son tizones encendidos, arrebatados del incendio, es aquellos que se les da pues esa revelación, ¿no? Y por eso dice en Mateo 13 al 15, dice, porque viendo, les hablo por parábolas, porque viendo no ven, o sea, estaban viendo al Mesías, estaba delante de ellos este siervo sufriente del cual había hablado Isaías, estaba Daniel 7, ¿no? Este hombre más hermoso que los hijos de los hombres, y oyendo no oyen ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oídas oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Y algo que yo quisiera retomar, que ya lo hemos visto en otros pasajes, muy en resumen, Dios está cegando a su pueblo de Israel para que podamos entrar como gentiles y se cumpla la promesa en Abraham, benditas serán en ti todas las naciones de la tierra, porque decían, bueno, algunos judíos, específicamente Stephen Eric Barrell dice que es judío mesiánico, dice que él no, si el evangelio se hubiera quedado solo para los judíos, no hubiera habido como que este esparcimiento del evangelio para nosotros como gentiles, ¿no? Porque al final los judíos son muy celosos, ¿no? De sus raíces, de sus leyes, de sus normas, de sus tradiciones, de sus costumbres. Entonces no hubiera podido salir, pero justo es esta ceguera para que nosotros como gentiles ahora, como dice este versículo, no lo tengo, pero dice, todas las naciones que hiciste vendrán a ti y te adorarán. Entonces pues por eso esa es la razón por la cual ellos están ahorita, siguen cegados, aunque hay unos primeros frutos de la higuera, y aunque siempre ha habido un remanente dentro de Israel, que son estos pocos judíos que por ahora son mesiánicos, pero sí va a llegar un momento, ¿no?, en el que dice que van a ver a este Mesías al cual traspasaron y van a confesar con su boca, él es el Mesías que estábamos esperando y nosotros sí nos lo entregamos, ¿no? Algo aquí que también podríamos llevar como a la práctica en cuestión a lo que dices de que no estaban cegados y no entendían. Salud. Sus mismos discípulos no entendían, y era porque eran judíos, ¿no? No entendían, pero nosotros a veces como cristianos también hay veces que cosas que no entendemos, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué hicieron ellos? Pedirle espíritu de revelación. Preguntarle. Sí. No es malo preguntar, no es malo tener dudas, ¿no? Porque a veces el cristiano puede decir, no, ay, pero es que, ¿qué van a decir si yo pregunto, si yo digo, ay, no tengo esta duda, ¿no? Es que hay que preguntar, de esas dudas va a venir la aclaración de lo que Dios tiene para las personas, ¿no? Aclarar la verdad de Dios. Entonces, pues no dudemos, ¿no? No debemos dudar de preguntar a Dios, de preguntar al líder de la iglesia. No nos debe de dar pena el preguntar. A los discípulos no les dio pena preguntarle, ¿no? Entonces tenemos que preguntarle a Dios o a quien esté pues enseñando, ¿no?
Así que vamos con la parte de: he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó, y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual 100, cual 60, cual 30 por uno. El que tiene oídos para oír, Oiga. oiga. Sí, pues el primer ejemplo dice el sembrador, pues aquí es Jesús. En ese momento, pues ahora somos sus seguidores. Sí. Y ahora somos, como lo que dijiste al principio, somos nosotros los que esparcimos esa semilla. No depende de nosotros si esa semilla, más bien depende de nosotros aventar la semilla, pero no depende de nosotros si la tierra es fértil. Que crezca. Ajá, porque eso ya depende de Dios, eso ya depende del plan que Él tenga para esa persona. Si Él es escogido, si está escrito en el libro de la vida, va a prosperar esa palabra. Porque yo en mi cristianismo me he encontrado con esta frustración de decir: Señor, ¿por qué no entiende, no? ¿O por qué si este mensaje es tan poderoso que ha cambiado a millones de personas? A mí mismo me cambió. O sea, yo soy testigo de Jesús, mi vida es un testimonio de lo que Jesús puede hacer. Y pienso y me traumo, a veces me frustro, a veces me pongo triste, pero no depende de mí, porque yo no soy Dios, yo no convenzo, tampoco soy el Espíritu Santo es el que hace la obra, ¿no? Entonces lo que a mí me toca, aventar la semilla, este mensaje de Jesús: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y pues justo es eso, ¿no? Convertir nuestro Espíritu corazón. Santo es el que convence. Así es. Y Dios es el que trae el crecimiento, ¿verdad? Sí, y precisamente esa parte es como nosotros como agricultores, como sembradores, pues primero que tenemos que comer la palabra para poder entonces sembrar. Entonces es lo que nos corresponde a todos como cristianos. Primero es esa parte de el agricultor no va a salir a sembrar o a trabajar si no antes comió. ¿Por qué? Porque necesita energía, necesita fuerza, y esto también lo tenemos que enfocar en la parte espiritual. Necesitamos nosotros como hijos de Dios, si tú vas a predicar, si yo voy a predicar, tenemos que primero comer la palabra para poder sembrar. Porque si no, si salimos así como diríamos aquí a la Viva México, pues nos pueden llegar a devorar, nos pueden llegar o la circunstancia o alguna situación nos puede llegar a desanimar, ¿no? Como sembradores. Sí, dice aquí: si alguno oye la palabra del reino y no la entiende, ese es el primer corazón. Viene el malo, arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. O sea, como que en ese lugar muy duro. Era una tierra muy dura en donde ya la gente pasaba y la pisoteaba y era muy duro esa tierra. Entonces obviamente no iba a prosperar. Pero lo compara, esta parte no la entiende, quiere decir que no pone atención en conservar la palabra. ¿Conservar qué es conservar la palabra? Guardarla, o sea, leerla, memorizarla, escudriñarla, masticarla. Como dices, ¿no? Si tengo una duda, oiga, estoy pastor, estoy estudiando esta palabra, ¿qué me puede usted decir en su experiencia o en su conocimiento, ¿no? O acercarte, ¿no? A personas que conocen, y no ser negligente, porque justo tiene que ver con diligencia. Hacer hoy lo que tengo que hacer hoy. ¿Qué es lo que tuve que haber hecho hoy? Ahorita ya es noche, puedes hacerlo si no lo hiciste. Pues leer un poco la palabra, ¿no? Tomarte ese tiempo para, Dios, ¿qué me quieres hablar hoy? Porque las situaciones del diario vivir y el corazón es tan duro y tan perverso que pues diario tenemos que alimentar este corazón para mantenernos firmes en esta fe, ¿no? Por eso no depende, hemos visto artistas, pastores, cristianos, hermanos de la iglesia que comienzan y después, ¿qué pasó? Pudo haber sido que no fue diligente en estudiar y en conservar ese mensaje, porque diario nos tenemos que predicar a través de la palabra. Bueno, la palabra nos predica, pero me refiero a que buscarla, escudriñarla,
entenderla. Y algo que a mí yo por ejemplo estaba estudiando a Job, y algo que le ayudó a Job sobrellevar todas esas pérdidas que tuvo, en resumen, hay un pasaje, no lo tengo ahorita, pero luego se los voy a dar. Dice, yo sé que hay un intercesor, un intermediario entre yo y Dios, un abogado. Dice que aboga por mí como dos amigos. Entonces, ese fue el secreto de Job, mantener su confianza en ese mediador que es Jesús, ¿no? Pero si yo no leo, pues eso no voy a cultivar mi fe, no voy a cultivar mi esperanza. Pero también, ¿sabes qué? A lo que dices de que bueno, yo he visto mucha gente, bueno, cristianos, que ya pasaron años y siguen diciendo, no entiendo la palabra. O sea, leo y no entiendo, ¿no? Ora por mí. Ajá, o ¿sabes qué? Que tengo este problema, ora por mí. Sí. Pero en vez de decir, hermano, ¿por qué quieres que yo ore, no? ¿Por qué quieres que interceda? O mira, estoy predicándole a tal persona, ahí sí, ¿no? Ora por mí porque voy a ir a compartir el evangelio, ¿no? O hasta no entiende, pero ¿sabes qué, hermano? Mira, yo estaba leyendo este pasaje, pero no entendí aquí. Es diferente a que dices, ay, es que siempre que leo la Biblia no entiendo, ay, mejor no la leo y ya Sí, no la leo, sí. y ya mejor la Pero cierro. sigue viniendo, ¿no? Sigue viniendo a la iglesia o sigue... Y pasan los años, y pasan los años, y dicen, es que y no entiendo, ¿no? No entiendo. Sí, y esa es precisamente esa parte, ahorita que estás diciendo esa parte, Lupita, yo me imagino a esa semilla, pero como dice que esa semilla cayó en lugar duro, que es por donde dice que pasaba la gente, es como una semilla que la van pateando de un lado a otro, pero como no puede entrar a la tierra, y es lo que ahorita que estabas diciendo, como que se me vino eso a la imaginación, a la mente, me empecé a idealizar esa parte de, muchas veces nosotros como cristianos así estamos, ¿no? O sea, no como que nos cerramos. Entonces nos dejamos llevar por una cosa, por otra cosa, por una corriente, que por otro pensamiento, es que yo escuché acá, es que yo escuché en otra iglesia, es que yo escuché en otra religión, no es que yo escuché, no sé. Entonces, sí, muchas veces esa parte de podemos recibir la palabra, pero no dejarnos patear y poder profundizar, como decía Yo creo Jocabe. que endurecemos ese tipo de personas, o a veces a lo mejor hasta nosotros, ¿no? En En algún momento pudimos decir, es que yo no entiendo qué está pasando en mi vida, o por qué esto, por qué, no entiendo. O sea, el no entender es a veces cerrar nuestro corazón, endurecer nuestro corazón y decir, es que yo no esperaba esto, ¿no? Yo no esperaba esto, no entiendo. Y realmente pues se cierran, ¿no? Se cierran, endurecen su corazón y no quieren entender, quieren entender, porque si abrieran su corazón, ablandaran su corazón para que entrara esa raíz, para que entre esa semilla, ablandara su corazón, podría entender, ¿no? Pero se ha vuelto duro, ¿no? Duro. Es cierto. Entonces, ese tipo de corazón rehúsa creerle a Dios por el endurecimiento de su corazón y confesar, ¿no? Que Jesús es el Señor, justo por el endurecimiento de ese corazón. Segundo, endurece su corazón, el uno. Número 2, otros cayeron en terreno pedregoso. Este terreno pedregoso, yo leí que era como un terreno de los filisteos, que ahora lo que ahora le llaman, de hecho, Palestina viene de filisteo, que era un lugar donde había poca tierra, no era profunda. Entonces dice, la semilla brotó muy pronto, pero fue quemada por el sol y al no tener raíz se secó. Y dice, el que recibió el grano sembrado en lugares pedregosos es figura de aquel que, oyendo la palabra de Dios, la recibe al principio con gozo, pero no teniendo en sí un fondo de docilidad, de virtud, de caridad, en que puede echar raíz, sino que dura poco tiempo, fiel a esta divina semilla, y cuando sobreviene la tribulación y persecución por causa de la palabra, luego se escandaliza, y amándose más a sí mismo que a Dios, abandona la fe
para conservar sus bienes o su vida. Y esto de escandalizarse es como como turbarte, perder el foco, perder la dirección, perder la mirada, dice, tus ojos puestos en el autor y consumador de la fe, que es Jesús, y pierden la mirada en Jesús, ¿no? Pierden la mirada en Jesús y también, pues se engañan, ¿no? Al recibir a Cristo o también los engañan, ¿no? Uh-huh. Cree en Jesús y se van a solucionar tus problemas, Uh-huh. ¿no? Y eso es mentira. Sí. Y entonces Sí, cuando viene Jesús predica otra cosa. y cuando viene la aflicción y la persecución, pues dicen no, o dicen no me conviene, ¿no? Uh-huh. No me conviene. O sea, yo quería otra cosa diferente, ¿no? Ajá. Sí. Y también esta parte que dice que estamos en el mundo y tendremos aflicción, pero confiemos porque Él ha vencido Ajá. al mundo. Entonces es como no entender, no tener la capacidad, porque justo los psicólogos y los psiquiatras dicen esto, que en la vida, o sea, no solo en la Biblia, ¿no? Cualquier terapia psicológica te dice que en la vida hay situaciones difíciles, pero hay seres humanos que no entienden que la vida es compleja, que la vida está llena de pruebas, que la vida está llena de enfermedades, de situaciones difíciles que tenemos todos que enfrentar, seamos cristianos o no seamos cristianos. Toda persona común y corriente enfrenta los efectos de vivir, ¿no? Y entonces esta tribulación, esta aflicción en Cristo nos ayuda para purificarnos y perfeccionarnos. Madurar, sí, Para ser mejores. madurar. Pero si nosotros no estamos dispuestos a vivir la tribulación porque no queremos madurar, ni ser perfeccionados, ni ser purificados, pues entonces vas a decir, no, yo no quiero esto, ¿no? Y de todas maneras, afuera en el mundo es igual, o sea, vas a vivir situaciones difíciles, vas a vivir situaciones, tribulaciones, pero sin Cristo, y sin Cristo, pues la vida es como, pues es muy triste, ¿no? Porque yo ya he probado ambos lados, y nada que ver con vivir en Cristo. O sea, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, ¿no? O sea, morir por Cristo es lo mejor que nos puede Si Cristo pasar. venció, yo también voy a vencer. Es saber soportar a través del amor de Jesús. Esta semilla yo me imagino como que le falta esa parte de sentirse amado y perdonado a través de la palabra de Dios. Porque precisamente como dice Joca, o sea, hay gente que no soporta las situaciones y creo que Jesús nos ha enseñado que a través del amor podemos soportar, ¿no? Dice, el amor todo lo soporta, todo lo sufre. Entonces creo que tenemos que comprender que este amor que Dios nos da, es un amor que nos ayuda a soportar, nos ayuda a soportar las cosas en las cuales sufrimos, en las cuales vivimos, ¿por qué? Porque ponemos nuestra confianza en Cristo, ¿no? Y esta semilla no ha confiado en Cristo, sino que simplemente se emocionó, creció y vino la aflicción y se murió. Y yo aquí puse, por ejemplo, luego se escandaliza, viene de escandalizo del griego, escandalizo, que viene de caer, poner una trampa, ofender, entrampar, incitar a pecar, apostatar o desagrado. O sea que las tribulaciones y la persecución por causa de la palabra, por causa de este evangelio, claro, o sea, decía un muchacho que se llama Rigoberto Hidalgo, al que yo sigo en mis redes sociales, era ateo, ahora siempre fue cristiano, pero de repente se volvió ateo y ahora es cristiano, y hace muchos, hace debates y está todo. muy bueno, la verdad. Está muy bueno. Y esto se me olvidó De lo que leíste, de la de que yo que iba yo a apostasía. decir. Bueno, pues síganlo. Tiene muy buen contenido. La cuestión es que el apostatar, es decir, este evangelio... ya me acordé. Por causa del evangelio. Dice que por causa de la palabra vamos a tener tribulación y persecución. O sea, más allá de las situaciones difíciles que vivamos, todo el mundo vivimos, es como que si tuviera un extra, que por causa de ser cristiano, Sí, señalado. te van a venir tribulaciones y persecuciones.
Y este Rigoberto Hidalgo, a mí me identifico mucho con él, en el sentido de que él dice, yo soy cristiano extremista, dice, soy cristiano extremista, pero también, por causa de mi predicación, por causa de mi fe, estoy de alguna manera condenado a no tener amigos. Ujú. No que la vida cristiana sea solitaria y todo, porque por eso Dios nos da un cuerpo en donde podamos, pero sí tenemos que cortar con muchas relaciones. Con muchas relaciones, con costumbres, con tradiciones, con la manera, es más, hasta la cosmovisión tiene que cambiar, mi manera de cómo yo veo el mundo, mi manera de cómo yo pienso, mis ideologías tienen que cambiar. Entonces, todas estas cosas como que turban a la persona y dicen, no, yo no quiero esto. Es demasiado, ¿no? Es como que no lo quiero, me voy, bye. Pero justo escandalizar es apostatar. Y cuando está hablando en el final de los tiempos le preguntan a Jesús, ¿y cómo vamos a saber que ya va a ser el último de los tiempos? Los últimos tiempos ya lo estamos viviendo. Pues dice, oirán rumores de guerra, guerras y rumores de guerra, pero no se turben. Y más adelante, en Mateo 24, 6 al 15, para no leerlo todo, dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. O sea que este evangelio salen, los mismos que salen de estas iglesias son los mismos que nos van a entregar a nosotros. Y vamos a pasar persecución, ¿no? Y por eso Jesús dice muy al principio, cuando él predica, siempre dice, pues considera el precio que conlleva seguirme. Si estás dispuesto a sobrellevarlo, ligera es mi carga, mi yugo es ligero, mi carga es fácil. Si lo quieres, pues vamos juntos, ¿no? Hay un pasaje, cuando lo estaba leyendo, me estaba acordando de ese pasaje que también Jesús les dice, por cuanto dejaron casa, hermanos, padres, hijos, por mi causa, van a recibir lo doble, ¿no? Creo, lo doble. No me acuerdo. O bueno, van a recibir, ¿no? Van a recibir más. Y dice, y ya le dice, van a recibir madre, o como que les confirma, van a recibir, o sea, sí. madre, O sea, sí. hijos, hermanos, y persecución. O sea, yo me quedé sorprendida cuando le digo, sí, vas a recibir todo eso que tú perdiste. Y persecución. Todo eso que tú perdiste, o sea, conmigo lo vas a recibir, lo vas a volver a tener, porque a lo que decías de que cuando, pues, amigos que teníamos por el evangelio, pues nos tenemos que alejar o se alejan, ¿no? Pero encuentras otra familia, ¿no? Otros amigos que son cristianos, ¿no? En el cristianismo, pues hacemos una familia, tenemos amigos y pueden ser hasta nuestros padres que a lo mejor nos corrieron de la casa por ser cristianos, pero acá me recoge la iglesia, ¿no? Y se convierte en mi madre, en mi padre. Pero a mí lo que me dio así como que, entre todo eso, dice, vas a recibir, pero también vas a recibir persecución, ¿no? Entonces, pues es de valientes, ¿no? El seguir a Cristo, y el serle fiel a Él, obedecerlo, pues es ser valiente. Porque vamos a recibir también muchas cosas, pero entre todas esas cosas no vamos a dejar de recibir persecución, ¿no? Y en cierta forma, pues, no solamente en el último tiempo, cuando venga la tribulación o una persecución pues, severa, ¿no? Como la tuvieron los apóstoles, sino yo creo que siempre tenemos esa persecución, esa tendencia, sí. Somos perseguidos, ¿no? Así es. Sí, queridos, ese es el evangelio. Por eso, bueno, más adelante vamos a concluir con la Rosa de Sarón. Si tú te pones a leer la Rosa de Sarón, los judíos no saben por qué en el castellano se tradujo como Rosa de Sarón, porque en realidad se parece más a un tulipán, que es una flor blanca, que está diseñada para vivir en un lugar desértico, en climas muy extremos, frío y mucho calor, en sequía también. Sin embargo, esa rosa de Sarón o esa flor blanca florece y en Jerusalén hay muchos vientos, porque como es desierto, hay mucho viento. En las noches. Y en la noche se cierra un poquito la flor y en la mañana como que se abre,
pero a pesar del viento es capaz Sí, de permanecer permanecer. ahí. Y comparan, hay varios pasajes que los voy a leer, comparan a Jesús con la rosa de Sarón, ¿no? Y nosotros tenemos que ser como Jesús. Imagen de Jesús. Ajá. Una cosa que podría, pues sí podemos meditar en cuestión a la aflicción y a la persecución. ¿Por qué los apóstoles o por qué muchos en el tiempo de la persecución, cuando eran perseguidos y andaban en las catacumbas y se escondían y eran echados a los leones? En su tiempo fueron echados los cristianos a los leones, ¿no? ¿Por qué pudieron vencer esa persecución y esa aflicción? ¿Por qué la pudieron enfrentar? ¿Por qué la pudieron, pues sí, ser victoriosos? ¿Por qué? Yo por lo que he leído, justo la tribulación que vamos a vivir al final de los tiempos, si es que nos toca, es pues que no pierdes la mirada en Jesús. O sea, tú sabes que, bueno, yo lo que a mí en la vida práctica o en pocas palabras, lo que a mí me permite, justo ayer platicábamos de eso. ¿Ve? Y le dije a Ever, si algún día me matan por causa del evangelio que predicamos y que seguimos y por causa de este Jesús resucitado, me matan enfrente de ti, de mis hijos, no niegues a Jesús, ¿no? Me dice, no lo voy a hacer, me dice, te voy a ver allá en el cielo. Entonces, a mí lo que me sostiene y me va a permitir, y justo oro, ¿no? Porque yo sea súper valiente, porque yo sé que soy como Pedro, ¿no? Y voy a negarlo quizá, o voy a estar tentada a negarlo, pero yo oro a Dios y le digo, Señor, prepárame para esos tiempos difíciles, ¿no? En los que yo tenga que, pues, defender mi fe, aunque eso me cueste la vida. Y mis ojos están puestos en Jesús, ¿no? En Jesús, en que viva o muera, soy para Él, soy de Él y vivo por Él. Yo creo que en ese tiempo, como la palabra fue sembrada en un corazón que aceptó y creyó, entonces el creer en esa palabra, o sea, esa semilla cayó y creció un fruto de verdad, creció un fruto de creer de que Jesucristo, a pesar de que sufrían persecución o los amenazaban con matarlos o hasta que llegaron a matarlos, y otros sabían que si seguían a Jesús iban a pasar por lo mismo, es esa parte de saber que la vida no se termina cuando morimos, sino que hay algo después. Y el problema el que cae la semilla y cae así entre los pedregales y vive persecución, es que no cree que hay algo después de la muerte. Entonces, esa parte de poder creer que hay algo más, o sea, y entonces existe el temor y el miedo de me van a matar, me van a señalar, van a hablar mal de mí, van a colgarme, etcétera, lo que sea. Entonces, es esa parte de que nosotros tenemos que estar seguros de que hay una vida después de la muerte, ¿no? Yo creo que eso era, ¿no? Era eso que esperaban, el nuevo cielo, nueva tierra, el vivir con Dios, ¿no? Que no les importaba, pues si les pasaba aquí algo, pues iban a ir con Dios y iban a vivir con Dios una eternidad, ¿verdad? Sí. Sí, porque se dice, bueno, yo estaba leyendo que se dice, por decir, los que morían en el circo romano, comidos por los leones y eso, dice que se les veía su rostro no así de angustia, de sufrimiento, ¿no? Sino que mirando siempre como que hacia arriba, ¿no? Hacia arriba, y por eso dice ese versículo, dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador. El autor y consumador de la fe, ¿no? Puesto los ojos en Jesús, ¿no? Vamos con el que sigue, que es entre espinos. El que fue sembrado entre espinos. Ah, sí. El que recibe la semilla entre espinas es figura de aquel que oye la palabra de Dios, que arraiga en él y aún recibe algún aumento, mas después de los cuidados de este siglo y la ilusión de las riquezas sofocan la palabra y queda infructuosa. Eso quiere decir el afán de este siglo y el engaño.
de Y- las riquezas. Y creo que justo es lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Ujú. Está muy fuerte toda esta parte de emprende e invierte tu dinero para no trabajar. Y justo es este emblema, para no trabajar. Y yendo contrario, o sea, todas estas ideas que en un 99% son falsas. Para los jóvenes son promesas de hacerte rico sin hacer nada, son falsas. O muchas veces son patrocinadas por los mismos bancos o por las mismas empresas, ¿no? Para que tú inviertas tu dinero y pongas tu dinero ahí. Porque es contrario a lo que Jesús estableció en Génesis, que De dice, trabajar. con el sudor de tu frente comerás. O sea, con el trabajo que tú hagas, comerás. Está comprobadísimo que en los lugares, o sea, las personas más longevas de la tierra trabajaron hasta el último día de su existencia, porque eso es lo que le da al ser humano vitalidad, salud, toda esta lucidez, ¿no? Entonces, por eso es que el amor a las riquezas, o sea, este engaño de querer ser rico, no, o sea, Jesús no está peleado con No las riquezas. trabajar y hacerla porque y recibir pues sí, mucho a corto tiempo, ¿no? A muy corto tiempo. Bueno, ahorita en este tiempo sí. Y yo creo que siempre ha sido la misma dinámica, ¿no? Sí. De una o de otra manera siempre ha sido como que el engaño y la distracción también. Pero algo que yo el dinero, o sea, yo he entendido que el dinero como tal, los recursos económicos, pues ni siquiera son para mí, ¿no? O sea, yo solo soy administradora de lo que Dios me dio para invertir en este reino de los cielos, que este plan es muchísimo más grande de lo que yo puedo alguna vez en mi existencia entender, ¿no? O sea, a mí me causa mucha rareza como todas estas personas que se dicen especialistas o que dan masterclass, no sé, porque realmente nunca vas a poder nunca te vas a terminar, o sea, llevamos cuántos años leyendo la Biblia, toda la vida estudiándola y pareciera Dios, parece que no sé nada, ¿no? Mientras más lees, más dices, Más, no manches. más conoce. O sea, hay tantas cosas inclusive del mismo conocimiento, ¿no? En general en el mundo, o sea, es imposible poder entender y conocer y saber todo. Y por eso es que no debemos de afanarnos por las riquezas ni por todo lo que nos ofrece este siglo. ¿Qué es lo que nos ofrece? Pues la vanidad, el estar fuerte, o sea, no está mal, pero todo debe tener un equilibrio. Todo tiene un equilibrio. Los extremos, los excesos nunca son de Dios. Los equilibrios son de Dios, ¿no? Y tenemos que ser, o sea, pensar y analizar nuestra vida, pues qué estamos buscando en la fe. Porque si eres extremista también, un religioso, puritano, y te das pechos, pero nunca sales, nunca predicas, nunca compartes la palabra, siempre estás criticando, pues tu fe es vana, o sea, tu religión no sirve de nada, es basura. Entonces lo que tenemos que hacer es buscar un equilibrio, sí amar la palabra, sí ser celosos, pero salir y compartir el evangelio, ¿no? Entonces, ajá. También aquí habla del engaño, ¿no? Perdón. El engaño de las riquezas, o sea, nos engañan. Pero ¿cuál es el engaño? ¿Cuál es el engaño? Porque la gente, ¿qué quiere con las riquezas? ¿Qué quiere obtener con las riquezas? Amor, quiere obtener Reconocimiento, gozo, poder, quiere satisfacción, Ajá, ujú. tal vez suplir sus necesidades de por vida, ¿no? Pero por lo regular, en lo general, de toda la gente que quiere con las riquezas, pues tener amor, ¿no? Salud, dinero y amor. Tener amor, tener paz y tener gozo, o sea, felicidad, ¿no? O sea, cree que las riquezas le van a dar felicidad, ¿no? Pero al final, pues dice, pues yo creo que se topan con algo, por eso dice que es engaño, ¿no? Porque al final, pues van a ver que no, aunque tengan, por decir, tú decías que lo que dices que es un engaño de que van a obtener riquezas, pero supongamos que sí las obtienen.
que sí son ricos. Que muchas personas ¿no? lo han que sí, obtenido. sí son ricos porque se afanan y porque están en busca de eso, de las riquezas, pero no son engañados porque no obtienen en esencia lo que andaban buscando a través de las riquezas. ¿Qué andaban buscando? Pues felicidad, ¿no? Y esa felicidad no la van a obtener a través de las riquezas. Solo Dios hace hay un canto, ¿no? Dice, solo Dios hace al hombre feliz, ¿no? Dice, la vida es breve, todo se acaba. Solo Dios hace al hombre feliz. Y al final, tal vez hasta si se afanan, ¿qué perdieron ahí? Salud, perdieron estar con sus hijos, pues muchas diversión, ¿no? Descanso. Disfrutar lo que Descanso, porque dice 6 días trabajarás y el séptimo es día de Jehová, y a veces por tanto afán ni siquiera el séptimo día un día das a Dios, ni una hora, ni minutos, ¿no? Creo que aquí lo que yo entiendo por lo que viene aquí en esta parte de la parábola, Ajá. es que la palabra de la semilla que creció aquí dice que sí creció. ¿Por qué sí creció? Porque fue ahogada por las riquezas. Entonces, yo lo interpreto de esta forma. Dios, o sea, recibes la palabra de Dios, recibo la palabra de Dios, y a través de las promesas de Dios, hay bendiciones de parte de Él. Que obtenemos bendiciones, obtenemos sabiduría para poder, porque sobre todo se pone aquí sobre los engaños de este siglo y las preocupaciones y las riquezas, ¿no? Son las tres como cosas que se pone aquí. Entonces, El afán y el engaño. Ajá, el afán. Entonces, es un cristiano que busca la palabra de Dios, entra en la palabra de Dios, pero como mi corazón no está totalmente puesto en la palabra de Dios, entonces empiezo a crecer, pero entonces las raíces, los espinos, son las riquezas, son los afanes de esta tierra. Entonces, eso que estaba creciendo, que era la palabra de Dios, está ahogando lo que Dios quería hacer conmigo, ¿no? Y entonces, a lo mejor, aquí el cristiano que escucha la palabra y se ahoga, el problema es que no pone en primer lugar las riquezas, los afanes, las preocupaciones, en vez de poner en primer lugar a Dios, ¿no? Y creo que muchas veces llega a suceder eso. Dios te bendice, Dios te da un buen negocio, o Dios te pone en un buen trabajo, y entonces le das mucha prioridad a ese trabajo, a ese negocio, o te llegas a afanar para que crezcas, o te llegas a endeudar, o te llegas a lo que sea, que empieza a ahogarte en la palabra, y entonces todo ese afán, todo eso empieza a desvanecer la palabra de Dios, y entonces todo se vuelve el trabajo, todo se vuelve la preocupación de este siglo, ¿no? ¿Cuál es la preocupación de este siglo? Exactamente lo que decías tú, Lupita, ¿no? Lo que todo el mundo quiere es salud, es dinero, es amor, es alegría, es más en esta temporada navideña, que es lo que... esas son las preocupaciones de este siglo, ¿no? Me preocupa el poder, como lo pone la televisión o como ponen las redes sociales, ¿no? buscar, la alegría. Y si no tengo dinero, no voy a ser feliz. Y si no tengo trabajo, no voy a ser feliz. Entonces, eso va a hacer que ahogue lo que Dios está haciendo en mí, porque Dios está creciendo algo en mí. Pero si yo me enfoco en las cosas del mundo, me van a ahogar. Entonces tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado en ese aspecto, ¿no? De no dejarnos llevar por esos pues afanes. Y pero aquí los afanes de este siglo, pero a veces hasta el mismo alimento, ¿no? Sí. Porque Jesús habla del afán, ¿no? No os afanéis. ¿De qué? De la comida, del vestido, ¿no? Entonces dice, yo te voy a proveer, ¿no? Yo te voy a proveer. Yo últimamente he dicho esto, yo voy a hacer lo posible y Dios lo imposible.
Porque a veces eso es lo que pasa aquí, este pasaje. Queremos hacer nosotros lo imposible, claro. de decir, no, Para es que hacer yo lo tengo posible. que Ajá. obtener esto, ¿no? Y trabajo hasta quién sabe a qué horas, y te digo, no descanso, no veo esto, no hago aquello, no leo la Biblia. Sí, no, lo cambias. lo cambio. Entonces, y no lo voy a lograr yo, porque yo estoy queriendo hacer lo imposible. Y a mí no me corresponde hacer lo imposible como cristiano, ¿no? Sino yo nada más voy a hacer lo posible, ¿no? Lo posible, y Dios va a dar los resultados, ¿no? Porque como dices, Dios tiene promesas, ¿no? Dios nos ha prometido cosas, pero queremos las cosas a nuestro tiempo. Ah, sí. Y nos queremos esperar en Dios. Entonces tenemos que esperar en Dios, y Dios nos va a dar a su tiempo, ¿no? Bueno, yo a través de mi vida, de experiencia personal, hemos visto eso, ¿no? Como matrimonio, nosotros pues nunca nos afanamos a obtener algo, y más sin en cambio Dios nos dio mucho. Dios nos ha dado mucho, que a lo mejor ni lo esperábamos, ¿no? Porque no nos afanamos, porque dedicamos el tiempo a Dios, ¿no? A Dios, a servirlo, a buscarlo, su palabra, ¿no? A ir a la iglesia, a predicar. Entonces, pero no te afanaste, trabajamos, ¿no? Porque como que decías, tampoco voy a sentarme y que Dios me bendiga, ¿no? No, o sea, es trabajar, pero trabajar adecuadamente. Sin que te ahogues. Sin que me ahogue, ¿no? Sin que me ahogue, esperando en el Señor el fruto, que Él me va a proveer, el que Él me va a prosperar, o que Él me va a dar hasta lo que Él me quiera dar, ¿no? Porque a veces hasta muchos, pues Dios permite que tengan mucho, ¿no? Dios permite que tengan mucho, Sí. y a otros pues no nos permite que tengamos mucho, ¿verdad? Pero sí nos da a lo mejor un poco más allá de lo que a lo mejor nunca esperamos, ¿no? Entonces es no ahogarnos, no te ahogues, ¿no? No te ahogues. Sí, tratar de Déjale lo imposible a Dios, y tú nada más haz lo posible. Sí. Así es. Sí, pues el llamado, yo creo que ahí vamos Falta ya el último. cerrando. Ay, es el Ah. de... Ay, Vamos, que cae en la cuarto, buena tierra. sí. Ay, perdón. Más el que sembrare en Perdón. buena tierra. La semilla que cae en buena tierra, dice, el que recibe la semilla en tierra buena es figura de aquel que escucha la palabra del evangelio con atención, la comprende, la pone en práctica, produce fruto y da 160 o 30 por uno. ¿Qué te Perdón, es que estoy viendo los... Ay, ya. Entonces, esta palabra, este evangelio, es la semilla. El corazón es la buena tierra. La buena tierra es la que es diligente en comprender, en estudiar la palabra, en retenerla, comprenderla, la pones en práctica, y entonces esa acción de poner en práctica la palabra es lo que produce el fruto. Y bueno, hay muchos frutos, ¿no? Están los frutos del Espíritu Santo, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza y fe. Contra tales cosas no hay ley, pero también hay otros frutos, ¿no? Como están estos dones, que es de ser maestro, profeta, apóstol, pastor, me falta uno, creo, porque son 5, ¿no? Me falta uno. Pero bueno, hay diferentes tipos de fruto que si somos buena tierra y si somos de Cristo, vamos a permanecer. La rosa de Sarón es una flor blanca y dice Cantares 2:1-2, yo soy la rosa de Sarón y el lirio de los valles, como el lirio entre los espinos, así es mi amiga entre las doncellas. Está hablando de la sulamita. Y los cantares, cantar de los cantares es una comparación del amado que viene pronto y de su iglesia, de su novia que lo está esperando. Aviéntenme jitomates, hagan lo que quieran, no me importa, pero esa es la interpretación. Jesús es el amado, que es Salomón, y Sulamita, la Sulamita es la iglesia. Y por eso dice, yo soy la rosa de Sarón y el lirio de los valles, como el lirio entre los espinos, así es mi amiga entre las doncellas. O sea, el llamado es hacer como el amado, estar entre espinos, crecer entre espinos y cardos, crecer entre la cizaña, porque el trigo y la cizaña crecen juntos, pero no nos mezclamos. No nos mezclamos, el trigo nunca va a ser cizaña y la cizaña jamás va a ser trigo.
Isaías 35, 1 al 2, se alegrarán el desierto y la soledad, el yermo se gozará y florecerá como la rosa, florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo, la gloria del Líbano les será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová. ¿Quiénes van a ver la gloria de Jehová? Esta rosa, que crece en el desierto, en la soledad, y aún así en el desierto y en la soledad florece. Estos son los que van a ver la gloria de Jehová y la hermosura del Dios nuestro. Entonces, ¿de quién depende que haya fruto? ¿Del De sembrador? ¿De la semilla? Pues yo O- creo o que de la tierra. yo creo que de las dos cosas, ¿no? De las dos partes. Dice la Biblia que fuimos escogidos, predestinados, y yo creo que tiene que ver con eso, ¿no? Que Dios nos haya escogido y a través de las situaciones que vivimos prepara Dios esa tierra buena para cuando llega la semilla prospera, ¿no? Yo pienso, Eso yo pienso. porque bueno, vamos a usar cae la semilla. Parábola, ¿no? La la parábola semilla que está ahorita. cae en la tierra, ¿ok? O sea, y entonces crece. Pero algo que ahorita estaba leyendo es que dice que crece al 100, al 60 y al 30. Y y dice, aunque cada una es una cosecha generosa, o sea, si creces al 30 por uno, es como si te imaginas un árbol que te saca 30 limones, otro te va a sacar a lo mejor 60 y otros 100, ¿no? O sea, 30 limones es bastante, ¿no? ¿Y de quién depende? Yo creo que es Dios el que da, es el que da los frutos. Él es el que da, o sea, nosotros vamos a dejar, ¿por qué? Porque como cayó en buena tierra, esta semilla es una tierra en la cual responde correctamente a la palabra y lleva fruto. O sea, es responder a la palabra y lo demás se va a encargar Dios. Y vamos a estar felices y contentos con el fruto con lo que reproduzcamos. Nunca tenemos que estar como que enojados comparándonos con otros árboles, digamos, en este caso, de la parábola, porque es Dios el que nos da cuánto reproducimos. Es como, me imagino que también es como, si tienes un hijo, a los que tuvieron 12 hijos, tienes que estar contento con el fruto que tú tienes, ¿no? Yo me imagino que es eso. Bueno, aquí dice que el que oye y entiende la palabra, ¿verdad? Así Tiene es. fruto. Oye y entiende la palabra. Y habla de fruto, no de frutos, ¿no? Ujú. A mí me dio la curiosidad de que habla, dice, ese es el que oye y entiende la palabra y da Fruto. da fruto. Así Y es. produce a 160 y 30 por uno. O sea que es abundante, ¿no? Siempre va a ser O sea, abundante. siempre va a ser más allá. Sí, porque no te va a dar como cuando siembras algo y... No va a dar poquito. No. O sea, siempre va a dar más. Ujú. Más de lo que debe de dar, tal vez, ¿no? O Más que de lo natural. pudiéramos dar, ¿no? De lo natural siempre se va a dar, porque habla, dice que habla de la vida abundante, ¿no? Habla de la vida abundante Ujú. que tenemos en Jesús, Ujú. ¿no? La vida abundante que tenemos Sí, sí, en sí. Jesús. Y pues esa semilla cayó en buena tierra, pero para que diera fruto, ¿qué tuvo que pasar? Tuvo que haber Entrado. raíz, Ujú. tuvo que haber entrado a la tierra y tuvo que haber hecho raíz. Y también habla la Biblia de la vid, ¿no? De la vid, vosotros sois, yo soy la vid y ustedes son Los pámpanos. los pámpanos, el que permanece en mí Y yo en él. va a dar fruto. Igual ahí habla de fruto, ¿no? Y este fruto permanecerá, dice. Y este fruto permanecerá. O sea que debemos permanecer en Jesús, enraizados en Jesús. Estábamos viendo la semana pasada una lección donde dice profundizar en la raíz. ¿Y quién es la raíz? La raíz de David es Jesús. Es Jesús. Y debemos profundizar en esa raíz que nos va a dar ese fruto. O sea, dependiendo de esa raíz que se esté llena, que tenga agua, que tenga tierrita, que tenga profundidad, una profundidad adecuada, va a dar fruto. Sí, porque a pesar que cortes, o sea, tú puedes cortar el árbol, Las ramas. Y si tú no lo cortas de raíz, o sea, va a crecer. Va a seguir. Pero si lo cortas de raíz, se va a morir, ¿no? Y entonces la raíz es Ajá, Jesús.
Y decía esa lección que estábamos viendo y estaba muy bonita, profundizar en la raíz, y la raíz es Cristo. ¿Y cómo podemos profundizar en la raíz? A través de su palabra y a través de la relación que tengamos con Dios cada día. Nuestra relación personal con Dios, nuestra intimidad con Él, nuestro devocional con Él, ¿no? O sea, tener ese tiempo muy en especial con Él, ¿no? Y esa es la que nos va a dar vamos a profundizar en esa raíz y vamos a permanecer, porque esa raíz pues le va a dar agua, le va a dar tierra, le va a dar lo que necesite a ese árbol, y es cuando por eso no va a morir y va a dar fruto, ¿no? Y yo estaba viendo esto de que produce fruto a 100, 60 y 30, pues también la diferencia a lo mejor de cada uno del fruto es diferente, pero también es yo lo veo 30. Como un proceso, ¿no? Tal vez a lo mejor vas a dar 30, luego vas a dar 60 o luego vas a dar 100, ¿no? O a lo mejor al revés, sí. Dependiendo la profundidad de tu raíz vas a dar un 100, o si hay días que no estás enraizando o profundizando en esa raíz, pues vas a dar un 30. Pero al final vas a dar fruto, porque estás enraizado con la raíz que es Cristo. O sea, nunca vas a dejar de dar fruto, porque ya estás enraizado con Cristo. Pero tu fruto sí va a variar, dependiendo a cómo busques esa profundidad con la raíz. Entonces eso sí pues depende, también va a depender mucho de nosotros, ¿no? De que enraicemos con Jesús. Sí, además, por ejemplo, como dices, la raíz, o sea, si abajo es algo profundo, es algo que no se ve. Por eso dice, lo que tú hagas a puerta cerrada, donde nadie ve, yo te lo voy a recompensar en público. Y por el otro lado, estaba pensando en lo de la higuera que no daba fruto. Y dice, le dio un tiempo, Jesús le dio un tiempo, si no da fruto, va a ser cortada y echada al fuego eterno, ¿no? Entonces, mucho follaje, mucho trucutru, pero nada de frutos, ¿no? Y así ya vemos muchos cristianos. Y yo estaba viendo el otro vez un documental. Pero ese sería lo que pasa en el anterior, ¿no? El afán y el engaño, ¿no? Lo ahoga, o por un tiempo creció y lo ahogó. Y también los espinos y creció. Pero se secó, porque esa raíz, pues precisamente no profundizó esa raíz, que es Cristo, ¿no? Y estaba viendo la otra vez un documental que la tierra tiene que tener como oxígeno, pero también tiene que tener muchas bacterias. Sí. Y si no tiene las bacterias adecuadas, no sirve para plantar. Las lombricitas, ¿no? Que están ahí. Sí, tiene que tener una característica especial, la tierra que es fértil. Entonces, pues creo que tenemos mucho trabajo que hacer como cristianos, como hijos de Dios. Si somos tierra fértil, tiene que haber fruto. A 30 o a 60 o a 100, pero tiene que haber fruto si somos tierra fértil. Entonces nos quedamos como qué tipo de tierra eres, ¿no? ¿Qué tipo de tierra o qué tipo de tierra tiene tu corazón. Porque, o sea, la tierra va a ser la que va a aceptar, porque, o sea, mi corazón se va a endurecer, como la primera que vimos, ¿no? O es una tierra buena que acepta la palabra de Dios y entonces va creciendo. Entonces yo creo que es más bien como o sea, ¿qué tipo de tierra está haciendo o qué tipo de tierra estamos aceptando la palabra de Dios, ¿no? O sea, qué tipo de estamos absorbiendo la palabra de Dios y cómo está creciendo la raíz que es Jesús. Sí, y que pensemos y nos analicemos, ¿no? Si estamos endurecidos, si no entendemos, si seguimos con 20, 30 años y seguimos diciendo no entiendo. Sí. O si me estoy preocupando y estresando y por tratar de lograr algo que con mis fuerzas. Sí, que tratas de hacer lo imposible para poder salir. Entonces, analizar en dónde estoy, ¿no? En dónde estoy. O estoy dejando que Dios ¿cómo dices? ¿Cómo dijiste? Me estoy encerrando con Dios en mi recámara, a puerta cerrada, ¿no? Y voy a ver ese fruto. Sí, hermanos, así es.
Pues Dios les bendiga, creo que ha sido de mucho, nos ha Y servido acabamos, mucho. ¿No Sí. llegamos al 23? No, sí, llegamos al 25. Sí, No, sí. ¿sí? Sí, llegamos 23. al 23. Ya llegamos al 23, ya se acabó. Pues bueno, para el próximo estudio nos vemos ahí mismo en Mateo 13, porque todavía falta un poquito de ese capítulo. 13:24. Pero pues seguimos en el estudio, hermanos. Sabemos que ahorita justo ahora pues no lo ven, ya lo ven después, cuando ya están que cenando o que en el camino, no importa, como quiera que sea, ya está. Y hermanos, lean su Biblia, el que lee entiende. Así Oye que y entiende la palabra. hay que leer para entender. Yay. Cuídense, bonita noche, bye bye. Chao.